Con el doctor Fernández, Álvaro Fernández, hoy vamos a hablar de blefaroplastia. El doctor Álvaro Fernández García es especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, miembro de la SECPRE y profesor adjunto de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria de Pozuelo. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosy. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estaba yo diciendo que pasaba usted consulta en la clínica Armonía y estaba diciendo que realmente es una clínica en la que a mí me parece maravilloso que escuchen al paciente, que sepan muy bien situar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que realmente se le puede hacer, porque a veces es que contamos las cosas como si fuera una película, ¿no? Tú entras en el quirófano y sales precioso. No, no es eso. Efectivamente, sí, me parece fundamental y dedicamos muchísimo tiempo a la consulta preoperatoria y a la consulta previa a los tratamientos. Para tener éxito en cualquier terapia, en cualquier tratamiento, es necesario escuchar la demanda del paciente. ¿Qué es lo que realmente le motiva? ¿Qué es lo que realmente pretende obtener? ¿Cuáles son sus expectativas? Y con esto orientarle en torno a un resultado real, es decir, qué es lo que de verdad le podemos ofrecer y qué es lo que no le podemos ofrecer. Sí, porque... Y esta quizás es la diferencia fundamental. Sí. A mí eso ya digo que me parece que es honestidad en definitiva. Sí. Porque claro, estamos hablando de pacientes sanos por lo general, sí, que no van a curarse de una dolencia, van a curarse de algo mucho más profundo, ¿no? Que es un desacuerdo en su aspecto, en esa imagen que les devuelve el espejo y con la que no se encuentran satisfechos. Efectivamente, es que es un tema que realmente se ha frivolizado mucho, se cree que que es un asunto banal, y es un tema muy serio porque la imagen de uno mismo, la imagen que uno tiene de uno mismo repercute en su actividad diaria, de manera que una disintonía, es decir, el defecto de equilibrio entre el deseo de una persona y su propio cuerpo, pues realmente merma toda su actividad, de manera que nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que le podemos ofrecer a nuestro paciente y cuáles son, como digo, sus expectativas, porque estas expectativas tienen que ser reales para que después el tratamiento sea exitoso. Cuando nosotros tenemos un paciente delante, mi objetivo fundamental es que este paciente, cuando termine el tratamiento, quede encantado, quede súper contento y nos remita más pacientes. Ese es el objetivo real. Es decir, no coger y decir, bueno, voy a operar a esta persona. No, mire usted, si yo consigo dar con lo que usted quiere, eso hará que usted traiga más pacientes, recomiende más pacientes porque quede muy contento. Y ese es el objetivo y esa es la manera de trabajar que tenemos. Perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora, si te parece, Álvaro, si le parece a usted, sí, de un tema de la blefaroplastia, que sí, es que cuántos años por encima, esos párpados caídos, esas bolsas, a veces también ojeras. La verdad se pasa, sobre todo los hombres, que yo creo que es una de las intervenciones que más llevan a cabo los hombres. Efectivamente. Sí, la blefaroplastia es una intervención muy común y que lo que busca es rejuvenecer la mirada. Y en esto el primer matiz que tenemos que tener muy claro es que la mirada es el conjunto del globo ocular y todas las estructuras que la rodean. Es como si fuera un cuadro, siempre pongo este ejemplo. El lienzo sería el globo ocular, que no cambia a lo largo de los años, mientras que el marco es el que va envejeciendo, que es el entorno, las estructuras palpebrales, las estructuras orbitarias. De manera que el globo ocular no se toca, ni se remodela, ni cambia con el tiempo, ni en la cirugía tampoco se interviene sobre él. Se interviene sobre el marco, con todas las estructuras palpebrales que van cayendo, van teniendo flacidez, van teniendo acúmulos de grasa, sobre todo en la parte inferior y en la parte superior lateral. Y esto es lo que hace que la mirada tenga un aspecto más cansado o más avejentado. Entonces la intervención lo que busca es rejuvenecer todas estas estructuras. ¿Es una intervención muy complicada, doctor? Es una intervención, como todos, es una intervención compleja desde el punto de vista de que es muy personalizada, es decir, hay que atender muy bien a cómo es el caso particular y diseñar la intervención para cada caso concreto. Por eso quizá es un poco compleja, no desde el punto de vista técnico, que bueno, una vez adquiridas las habilidades recomendables son evidentemente intervenciones que se realizan con más o menos sencillez. Lo que es complejo es el estudio preoperatorio y el diseño preoperatorio de la intervención. Necesitamos estudiar bien las fotos de la paciente, verla en su movimiento dinámico cuando nos está hablando, cuáles son las connotaciones que denotan realmente que esa paciente pues tiene cierta edad y actuar sobre ellas. Quizá el diseño es lo más complejo. Desde el punto de vista técnico es exigente, hay que realizarlo bajo magnificación óptica, bajo lupas de aumento, pero es una intervención, pues en fin, como todas las demás que realizamos. Y una intervención, me imagino, en la que hay que ser muy prudentes, porque yo recuerdo cómo le cambió la expresión y cómo le cambió la mirada y bueno, se comentó una barbaridad a Julio Iglesias.
Sí. Que me imagino el pobre especialista se lo haría con toda la mejor intención del mundo, pero se pasó un poquito, ¿no? Sí, es que vamos a ver, es una cirugía que hay que tener dos cosas muy claras. En primer lugar, la técnica debe ser una técnica que no toque el músculo orbicular en la parte inferior de este. ¿Esto qué quiere decir? Para sacar las bolsas de la parte inferior, que todo el mundo llamamos las ojeras, no se puede acceder a esas bolsas intraorbitarias a través de la incisión que se realiza en la piel, debajo de las pestañas inferiores. Se debe hacer a través de la conjuntiva del párpado, para no tocar el músculo orbicular. Eso es un matiz importante. Es lo que se llama la vía transconjuntival desde el punto de vista técnico, y lo que hace es no lesionar ni tocar el músculo orbicular para que no se pierda expresividad. Esto es un matiz, como digo, fundamental. Y un segundo matiz es ser muy conservadores en cuanto a las resecciones cutáneas, es decir, quitar solo y exclusivamente la cantidad de piel que se necesita. Y esto muchas veces es menos de lo que aparentemente se puede estimar. De manera que esos dos matices son fundamentales. Por un lado, no tocar el músculo orbicular en la parte inferior, y por otro lado, ser muy, muy cautos en la resección cutánea. Bien, y también tener muchísimo cuidado con las pestañas de abajo, porque siempre son un enemigo de una buena intervención. Sí, vamos a ver, esto, como digo, la intervención nosotros la realizamos siempre con lupas de 6 aumentos, es decir, el tener una pérdida de pestañas es algo absolutamente extraño, es decir, que bueno, puede ocurrir cuando alguien es uno de los miedos, doctor, ¿eh? Es uno de los temores que tienen las personas. No, por supuesto, y lo he visto, pero efectivamente en nuestras manos es excepcional, puesto que imagínense con una lupa de 6 aumentos, pues las pestañas, en fin, pestañazas aparecen. Como un bosque de árboles, sí. Se ve todo mucho más grande y es realmente complicado tener un problema de ese tipo. Pero como digo, porque muchas veces la gente opera esto sin magnificación óptica. No se puede hacer, bajo mi punto de vista, no se puede realizar una blefaroplastia de calidad sin magnificación óptica, sino unas lupas de gran aumento para ver bien todos los vasos sanguíneos, coagularlos convenientemente, que eso es otro problema importante. El tema de los hematomas, si se hace una buena hemostasia bajo magnificación óptica, se minimiza mucho. Entonces es muy importante el operar con lupa de aumento. ¿Con una blefaroplastia es suficiente para toda la vida? Evidentemente el reloj no se para, es decir, siempre hay una evolución. Lo que ocurre es que los retoques siempre son mucho más sencillos si se realiza la intervención a una edad más o menos temprana, que si se deja envejecer toda la estructura orbitaria durante años, luego se trata de reparar, ¿no? Esto es como todo. Si se realiza desde una edad más o menos joven, luego los resultados siempre son más estables y con pequeños retoques se puede mantener un magnífico resultado a lo largo del tiempo. Bueno, no dejarlo mucho. Le invito a oír un poquito de música y luego seguimos, doctor. Muchas gracias. Estamos hablando de blefaroplastia con el doctor Álvaro Fernández, cirujano plástico. Doctor, ¿cómo es el preoperatorio? Siempre en la consulta preoperatoria tenemos que valorar que la paciente no tenga evidentemente ninguna patología de base, que no tenga ninguna contraindicación. ¿La paciente o el paciente? O el paciente, efectivamente, porque como muy bien has dicho, hay un importante número de varones que realizan esta intervención, puesto que los hombres somos quizá, o al menos de momento, más reacios a operarnos, pero hay ciertas cirugías, como son las liposucciones de abdomen o las blefaroplastias, que sí que realizamos los varones con más frecuencia. Entonces, como digo, esta valoración preoperatoria es importante a la hora de diseñar bien la intervención, que efectivamente no hay ninguna contraindicación, y después es también fundamental, como he comentado, el diseño, es decir, no hay dos blefaroplastias iguales, y cada una se debe ajustar al caso concreto. ¿Y el posoperatorio? El posoperatorio requiere, por un lado, el disponer de unos días para no tener que trabajar cara al público, porque evidentemente hay inflamación y hay algunas zonas de equimosis. O unas gafas de sol estupendas. Por supuesto, eso por descontado, pero que hay que contar con que efectivamente al principio el resultado pues no es de la noche a la mañana el que nosotros queremos. Tenemos un resultado estable a partir más o menos del mes y medio, es cuando realmente el resultado ya no va a evolucionar. Podemos realizar vida normal a los 10-15 días, es decir, vida normal me refiero cara al público, etcétera, con normalidad. Pero los primeros días siempre hay que contar, bueno, pues con unas gafas de sol o por lo menos con hacer actividades que no estén cara al público, porque si no, evidentemente, pues van a notar que nos hemos hecho una intervención, ¿no? Por lo demás, es una cirugía que se puede hacer con anestesia local y sedación, es decir, que no requiere pasar la noche en el hospital y que, bueno, en fin, pues es muy llevadera en cuanto al posoperatorio. Únicamente requiere unas visitas cada 48 horas para realizar las curas y unos colirios, unas pomadas, etcétera, poco más. ¿Y drenaje linfático, cosas de este tipo, son recomendables o no es necesario?
Es recomendable. Bueno, lo que pasa que, evidentemente, siempre en manos de nuestros especialistas, porque hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones de las zonas orbitarias, puesto que en manos de personas que no sepan muy bien lo que hacen, pues sí puede ser contraproducente, puede producir algún hematoma, puede haber algún problema. Entonces, sí es importante el realizar los drenajes en manos de especialistas que realmente estén formados en este tipo de intervención. Bien, ¿a partir de qué edad se va descolgando tantísimo la cara y se necesita llevar a cabo una intervención de este tipo? Esto depende mucho de la predisposición familiar. Es decir, hay personas que tienen una tendencia a cúmulos de grasa, de bolsas en los párpados inferiores y con muy temprana edad, con 30 y tantos años, ya tienen unas bolsas importantes. Mientras que hay gente pues que a partir de los 40 y tantos, 50 y tantos. De manera que depende un poquito de la predisposición. Como digo, lo que no debemos hacer es dejar esa intervención para edades superiores, porque después es muy complicado el ajustar todas las estructuras y que el resultado sea tan lúcido como una cirugía hecha de manera temprana y después con pequeños retoques de mantenimiento, ¿no? Y otra cosa, tampoco hace falta operar o intervenir al mismo tiempo el párpado superior y el párpado inferior. No, pero muchas veces yo sí que lo hago, Quiero decir, no me gustan mucho las cirugías parciales, porque creo que es importante el balance. Cuando se realiza una cirugía de blefaroplastia parcial, es decir, únicamente se quita el párpado superior o la bolsa inferior de manera aislada, da un aspecto un tanto extraño. Es decir, uno no sabe muy bien qué es lo que pasa, pero sí que es verdad que nota la diferencia entre el párpado superior y el inferior. De manera que yo soy partidario siempre de realizar, o casi siempre de realizar blefaroplastias completas para equilibrar muy bien el aspecto del párpado superior y el inferior. Muy raras veces realizamos blefaroplastias parciales. Bien, lo digo porque no siempre se necesita al mismo tiempo, porque hay personas que sí que tienen muchas bolsas, pero tienen muy bien el párpado superior y no es obstáculo, es decir, se puede hacer. Sí, por supuesto. Si casos aislados de ese tipo se puede hacer. Lo digo, pero es que es verdad que son los menos. La mayoría de las veces el envejecimiento es más global. Hay zonas superiores, pues que aunque sea un mínimo retoque, merece la pena hacerlo. Perfecto. Dependiendo un poquito. Doctor Fernández, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por esta información. Al quirófano hay que tenerle miedo. Respeto sí, pero ¿miedo? No, miedo no. Lo que hay que hacer es buscar muy bien el miedo no, pero luego ustedes los cirujanos cuando se tienen que operar se marchan corriendo, que lo sé, me lo han contado. Lo han contado las enfermeras. Sí, no, desde luego es muy importante saber en qué manos se pone uno. Eso sí es fundamental. Pero desde luego miedo no. Es decir, si el equipo con el que uno se opera es de su confianza, puede ir absolutamente tranquilo. Bueno, doctor, pues vamos a volver a decir que pasa usted consulta en la Clínica Armonía, en la calle Velázquez 46, primera izquierda, y que el teléfono es 91-431-2369. Repito, teléfono 91-431-2369. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted, Rosy. Buenas tardes.